Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las pláticas de la cátedra. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Teatro de la Ciudad de México, antiguo Teatro Esperanza Iris. Antes de entrar en materia sobre el Teatro Esperanza Iris, quiero hacer una pequeñísima introducción sobre la historia, más o menos muy rápida, sobre la historia del género teatro. ¿Por qué? Con el objeto de que podamos entender cuál es el funcionamiento de este teatro, como el Teatro Iris, y todas las vicisitudes que ha tenido este teatro. Entonces, empezamos, vamos a hablar un poquito de teatros históricos, hacemos un alto y les hago una pequeña introducción sobre el Teatro de la Ciudad, antiguo Teatro Iris, y luego ya nos seguimos con todo lo demás de la plática. Entonces empezamos, por favor, con lo de los teatros. Bueno, la síntesis histórica de la tipología arquitectónica de los teatros, claro, es una cosa muy general esto que estamos viendo, pero vamos a dividirlo en el teatro griego, el teatro romano, el teatro renacentista, el teatro de herradura en el siglo XVII y XVIII, que es de donde emanan todos los teatros del siglo XIX, el teatro shakespeariano o isabelino, luego viene la evolución de la escenografía, que es muy importante en el desarrollo del teatro como género arquitectónico. Y el teatro de ópera, al final, el teatro de ópera en Italia y Francia, que es la génesis, como les digo, de todos los teatros que se hacen hasta el siglo XIX, hasta que ya a mediados del siglo XX empieza a cambiar ese concepto. El Teatro Nacional de México, hoy Palacio de Bellas Artes, que está imbuido en esta tipología arquitectónica, y que es una de las obras maestras de Boari, que desgraciadamente no lo pudo terminar, aunque tuvimos la suerte de que el maestro Federico Mariscal pudiera acabarlo con toda dignidad y con todo decoro. Adelante. Bueno, aquí tienen rápidamente, este es el tipo de teatro griego. Estamos hablando de teatros al aire libre, en los cuales la cavea, que es esta parte que se llama del teatro, es una serie de gradas con pasillos radiales y que llega a la parte del centro, que es lo que se conoce como la orquesta del teatro griego, que aquí era donde se desempeñaban todos los dramas de los dramaturgos griegos. Esta parte de aquí era una especie de camerino de paso, y aquí se desarrollaba, como les digo, las piezas teatrales. Todos estos teatros son al aire libre, por lo general aprovechaban un desnivel del terreno y todos ellos estaban tallados y recubiertos de piedra sin tener ningún techo ni ninguna cubierta especial. Adelante. Aquí tenemos el teatro romano. El teatro romano, uno de los exponentes típicos del teatro romano, por no hablar del gran coliseo de los Vespasianos, que es el coliseo que conocemos todos en Roma, este es un ejemplar muy típico del teatro romano, que es el teatro de Marcello en Roma, que es un teatro que ya tiene una serie de pasadizos, de servicios, que tiene la gradería también en esta forma, una orquesta también en esta parte de aquí, y ya una parte en la cual se empieza a desarrollar todo el trabajo teatral de cambios y todo el trabajo en sí que hacían los artistas para salir y entrar. También tenía la particularidad de que en algunos casos, en algún tipo de función, se ponía una velaria, que es lo que se llama la cubierta que se ponía en esta parte,
para tapar del sol y de la lluvia. Este es el Teatro de Marcello en Roma. Este inmueble después sufrió una cantidad enorme de modificaciones, inclusive se hizo un palacio en el siglo XVI dentro del teatro, posteriormente ya se liberó y en la actualidad está conservado prácticamente como una ruina. Adelante. Ahora, aquí tenemos la concepción del teatro renacentista. Vean ustedes cuál era la concepción del teatro renacentista, que realmente era un teatro de cámara en un principio, en el cual el actor o el cantante o la persona que desempeñaba el papel estaba en este pequeño escenario y alrededor se sentaban los nobles, los obispos, etcétera, para poder llevar a cabo la representación. Aquí tienen ustedes una planta del teatro en el Capitolio, que ya es un teatro en forma de gradas y con una cosa más parecida a un escenario. De aquí venimos a la evolución ya a un teatro en forma, que es el siguiente, también en el Renacimiento. Adelante. Aquí tienen, este es una planta y un corte de un teatro que hace Serlio, Sebastiano Serlio. Se ve aquí que es una cosa provisional, digamos, para algún espectáculo de tipo provisional, pero aquí ya tenemos una isóptica y tenemos también un escenario. Esto es un teatro, un dibujo de Serlio, que está en el libro de Serlio, sobre un teatro. Adelante. Ahora, este es ya lo que viene siendo la maravilla del teatro renacentista. Es el Teatro Olímpico de Vicenza, el cual ya tiene una cavea perfectamente definida, un área de escena también perfectamente definida y un área que viene siendo el área de trabajo teatral. Aquí estos pasos, digamos, son para hacer escenografía desde el punto de vista de que el espectador vea en profundidad una calle, vea en profundidad una calzada, un bosque. Para eso son este tipo de entradas o dedos que tiene este teatro en Vicenza. Por dentro, bueno, pues ustedes pueden ver la magnífica ornamentación que tiene, y esto también pues es una de las visitas que cuando tenga uno la oportunidad difícil de ir a Europa vale la pena ir a Vicenza para conocer este teatro. Adelante. Ahora, esto es un esquema también muy rápido, esto tiene muchas evoluciones, pero ya es el esquema de un escenario renacentista con lo que se llama los periacti, que es esta parte, y los bastidores, que es esta parte de acá, con ya un tipo de vara o varal que viene siendo ya un antecedente de lo que se utiliza inclusive en la actualidad. Estos, como ven ustedes, son figuras triangulares que giraban y al momento de girar presentaban distintas escenografías. Lo mismo estos entraban y salían. Adelante. Este es el tipo de teatro isabelino, el teatro shakespeariano, que también viene siendo un escenario central y alrededor era donde se sentaba la gente, inclusive muchos de los espectadores veían el teatro parados, que eran lo que se conoce como mosqueteros, y esta parte también estaba cubierta, siendo el escenario en este lado. A la izquierda es el Teatro Schwann y el Globe Theatre del lado derecho. Este es el Teatro Farnese en Parma, ya en el siglo XVII, que aquí ya pueden ver perfectamente dónde se inicia la génesis de los teatros de herradura. Aquí ven ustedes ya lo que viene siendo la cavea del teatro y lo que viene siendo el escenario con un área de trabajo teatral. Aquí ya se está definiendo perfectamente el embrión del teatro que viene siendo posteriormente el teatro italiano, en donde empieza a pasarse óperas
y posteriormente después, claro, son las óperas y las operetas. Adelante. Este es otro tipo de teatro inglés de Íñigo Jones, que es el Cockpit, que este era un palenque realmente, este era un teatro que se utilizaba para peleas de gallos. Entonces, como ven ustedes, cuál era su distribución, en esta parte se llevaban a cabo las peleas de gallos y también se llevaban a cabo una serie de piezas teatrales dramáticas, pero precisamente por las peleas de gallos, por eso se llama Cockpit, es una obra de Íñigo Jones en el siglo XVII. Adelante. El teatro de la comedia francesa, de François d'Orbay. Vean también cómo se va definiendo la tipología de la planta de los teatros de herradura. Adelante. El teatro de los Cuatro Caballeros en Pavía, de Francesco Galli, tienen también ya la herradura formada por los palcos, la parte del lunetario, la parte de lo que viene siendo el escenario, y aquí ya el área de trabajo teatral con sus telares para mover las escenografías en el sentido y subirlas y bajarlos en una torre de telares. Adelante. Y esto viene siendo ya el exponente más claro, uno de los exponentes ya en el siglo XVIII, que viene siendo ya el modelo del que se derivan después todos los teatros de herradura del XIX. Esta es la Scala de Milán de Giuseppe Piermarini. Vean ustedes también en la planta, que es lo que me interesa observar ahorita, cómo es la planta de herradura, el lunetario, la planta donde se trabaja todo lo que es la escenografía, lo que corresponde a camerinos y el área de dispersión del teatro. Aquí inferimos una de las reglas del teatro de herradura. El teatro italiano de herradura, por lo general, tiene su planta dividida en tres sectores. Un sector que es el trabajo teatral, un sector medio que viene siendo el trabajo el lugar donde se sientan los espectadores, y un área de dispersión que viene siendo en los teatros franceses lo que conocemos como foyer. Adelante. Aquí tienen el Teatro Nacional de México, sea Bellas Artes. Estos son unos planos muy bonitos que tuve oportunidad de poder escanear. Aquí tienen la perspectiva de la entrada del actual Palacio de Bellas Artes. Estos planos son de Boari. Adelante. Aquí está la planta del Teatro Nacional de México, también siguiendo ya la regla del teatro de herradura. O sea, aquí tienen lo que viene siendo el escenario, lo que viene siendo el área de trabajo teatral y el área de dispersiones. Todo esto viene siendo las llegadas, lo que son los foyers, y en esta parte lo que iba a ser el gran jardín cubierto, el gran invernadero, llamémosle así, encristalado. Adelante. Aquí tienen el corte longitudinal del Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. Pues se ve también aquí muy claramente las partes del teatro. Aquí viene siendo donde están las cúpulas, esto viene siendo el foyer actualmente del teatro. Estas cúpulas en la actualidad están recubiertas de azulejo, originalmente estaban pensadas para estar recubiertas de cristal. Esta parte de aquí es todo lo que es la sala, lo que viene siendo la sala de butacas y palcos, y todo lo que es el área de trabajo con su torre de telares. Todo esto se conservó prácticamente igual. Don Federico Mariscal lo único que hizo fue dar otro tipo de tratamiento a esas áreas de aquí. Entonces, con esto creo que hemos visto una rápida incursión sobre la tipología de los teatros, y podemos hablar un poco ya sobre el teatro de la Ciudad de México concretamente. El antiguo Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad de México, sobre la calle antiguamente conocida como La Canoa, que hoy viene siendo la calle de Donceles, en el local que fuera el mayorazgo de Mancera,
colindante con el predio que ocupara el Teatro Iturbide y posteriormente la actual Cámara de Diputados, se erigió un teatro de madera que se llamaba el Jicoténcatl. Este tenía luz eléctrica, maquinaria para subir y bajar telones y un cupo de 1,500 espectadores. Se inauguró el 27 de abril de 1912 con la ida de Verdi. Este año, este teatro, 5 años más tarde, en 1917, fue adquirido por una de las figuras legendarias de la farándula mexicana, María de los Ángeles Carmen Bonfil, más conocida como Esperanza Iris. Después de varias temporadas de éxito en La Habana, la señora Iris formó una sociedad con el que después fuera su marido, el empresario catalán Juan Palmer, y juntos iniciaron una empresa cuyo propósito era construir varios teatros en la República Mexicana. En primer término, la sociedad pensó construir 2 teatros, uno en la capital y el otro en la ciudad de Tampico, que en aquel entonces era un emporio petrolero. Por razones económicas, tan solo se realizó el de la Ciudad de México, cuyos trabajos se iniciaron en mayo de 1917. El proyecto y la realización de la obra estuvieron a cargo de los arquitectos Ignacio Capetillo y Federico Mariscal. Hubo una polémica por ahí de los 70s en que alguien afirmó un día que se había utilizado todo lo que era el anterior Teatro Jicoténcatl y que nada más se le había añadido una fachada clásica. Esto está totalmente desechado en las investigaciones que se llevan a cabo, definitivamente se desechó esta teoría. En realidad es muy posible que se hayan utilizado mucho material y elementos estructurales del Jicoténcatl, pero indudablemente que el Teatro Esperanza Iris fue un proyecto arquitectónico planeado para ser construido como un local totalmente nuevo, como en realidad se hizo. Las obras se terminaron un año después, en 1918, y se inauguró el día 25 de ese mes con la opereta La Duquesa del Val Tabarán, personificada por la propia Esperanza Iris y con la asistencia del entonces presidente de la República, don Venustiano Carranza, con todo su gabinete. Este teatro, inaugurado con toda fastuosidad por las personalidades más relevantes del momento, sufrió durante su vida una serie de cambios en su funcionamiento y en su estructura física misma. Fue teatro de opereta, de ópera, posteriormente se presentaron espectáculos de circo, fue cabaret, fue cinematógrafo, fue arena de box, fue teatro de revista y por lo último ya llegó a lo más simple, digamos, del género teatral que viene siendo el burlesque. En el burlesque pues ya prácticamente ya no se necesita nada de escenografía, es la pasarela donde bailan las niñas y pues hasta ahí, ¿no? Ya no hay realmente más elementos de mecánica teatral. Bueno, el teatro en aquel entonces, estoy hablando de 1970 y tantos, estaba totalmente degradado y apenas se notaban sus formas y conceptos. Los camerinos del ala derecha habían sido convertidos en bodegas y habitaciones. El foyer del primer piso, fíjese qué curioso fue esto, lo acondicionó la señora Iris en un departamento para vivir ella. O sea, toda la parte del foyer del primer nivel lo cerró y es su departamento donde ella vivía. Ella ahí pasó sus últimos años. El equipo de iluminación había sido subastado y las butacas estaban totalmente inservibles. Se carecía de planos del teatro por lo que primero que procedió a hacerse fue un levantamiento del estado en que se encontraba. El Gran Teatro Esperanza Iris fue construido en un terreno cuadrado de 40.5 por 40.5 metros. El trazo de su planta es simétrico a ambos lados de su eje norte y sur, salvo varias variaciones en detalles. Su partido arquitectónico es típico de los teatros italianos conocidos por la forma de su planta como teatros de herradura, y su forma y distribución es muy similar
a los grandes teatros construidos en México a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero el Teatro Iris es otra particularidad curiosa. En su planta no guarda exactamente la regla clásica del teatro de cámara, que es la división del total de su planta en 3 grandes fajas virtuales, 1/3 para el trabajo escénico, 1/3 para el público y 1/3 para la recepción. En este caso, el Teatro Iris, en esta proporción varía en 1/3 para la escena, medio para el público y 1/5 para la recepción. Con estas proporciones se sacrifican la comodidad y elegancia de los foyers, pero se aumenta la distancia del último espectador del patio de butacas a la boquescena. La explicación de este cambio de proporciones es muy clara. Este teatro fue construido no con intenciones cívicas ni eminentemente teatrales como los otros, sino que la mira de sus empresarios, la señora Iris y el señor Palmer, era la de alojar en la sala la mayor cantidad de público y así tener elevados ingresos de taquilla. Por eso, y aunque el teatro sirvió para todo tipo de espectáculos, su enfoque principal era hacia la presentación de operetas y zarzuelas, espectáculos en los que la señora Iris era una verdadera maestra. Así vemos que se logra darle una capacidad cercana a los 2,000 espectadores, cifra nunca vista en México en un teatro de este tipo, que lo hizo la primera mitad del siglo XX en ser el segundo en capacidad después de Bellas Artes. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. El Teatro Iris fue planeado con habilidad, con una gran habilidad arquitectónica y dentro de un riguroso programa de economía. Hay que tomar en cuenta que la obra se hace en plena época de la Revolución Armada, o sea que había una carencia casi absoluta de materiales industriales como el cemento o el acero. Prácticamente todo el teatro se construye a base de madera, de yeso, de un metal desplegado que hacían con tela de gallinero, en fin, una serie de detalles constructivos muy ingeniosos y muy interesantes. Se utilizaron unas armaduras de madera que eran verdaderamente asombrosas, las cuales se combinaron con gran habilidad, usando con toda economía el concreto y el fierro. Ahora, lo demás pues viene siendo una descripción del partido del teatro, que vamos a verlo ya modificado. Cuando se inició la restauración, como les digo, la escalera del lado derecho había sido bloqueado por la entrada particular de la señora Iris a sus habitaciones que había habilitado en el foyer del primer piso. Entonces, una cosa importante también de la cual vamos a hablar durante el desarrollo de esto, es que en su ornamentación se utilizó en gran proporción el yeso y el estuco, porque digo, no había materiales industrializados, limitándose a toques artísticos de mármol y de cantera. Su escultura clasicista y sus ornamentos en frisos, cintas y grecas, que son de llamar la atención por su estupenda factura, se hicieron por mano del famoso maestro Concha y sus ayudantes, siendo de un estuco fuerte en los exteriores y de yeso en los interiores. Como ya hemos mencionado, la planta se desarrolla en un terreno cuadrado con una composición simétrica sobre su eje norte-sur. Aquí vamos a entrar en materia ya sobre el teatro y vamos a ir hablando de todos los detalles que se refieren ya a él directamente. Esto es, como les digo, yo nunca tomo la paternidad de las obras, eso es todo las personas que participaron en la obra, la supervisión de la Dirección General de Obras Públicas, los cálculos también estructurales, la gerente de proyectos, que fue la arquitecta Silvia Palacios, todo el demás equipo de arquitectos que colaboró, y el contratista de la fachada fue en aquel entonces maestro en arquitectura Carlos Darío Cejudo, que nos acompaña ahora actualmente. Adelante. Vamos a ver primero unas fotografías históricas que son muy interesantes. Aquí tienen la construcción del primer nivel en el año de 1913. Vean ustedes cómo se está construyendo todo lo que viene siendo la parte de la sala del teatro, con las puertas de los palcos, etcétera.
y vean qué curioso cómo está todo los obreros aquí subidos cuando se está construyendo. Adelante. Esto es la estructura de madera del Arco de la Boquecena, que como les digo era una maravilla de ingeniería práctica, hecha de listones de madera de 1,5 pulgadas y de 2 pulgadas, una boquecena que cubría más de 17 metros, o sea, una maravilla estructural. Claro, cuando rehicimos la estructura, pues esto ya se hizo con una armadura de acero. Adelante. Aquí tenemos al maestro Mariscal, aquí está don Federico, observando la obra, viendo cómo se está desarrollando la obra en el año de 1913. Adelante. Una fiesta de la Santa Cruz en 1913, aquí pueden ver, en mayo de 1917, perdón, aquí ya casi el teatro a punto de cerrarse para terminarse, aquí están todos los obreros, todos los arquitectos en una fiesta de la Santa Cruz. Y aquí tenemos una fotografía de la fachada del teatro terminado en el año de 1918, que tiene una gran importancia cuando trabaja uno en restauración estas fotografías antiguas. Vean ustedes este dato de estas lucarnas, las cuales tenemos en este caso encristaladas, o sea, con ventanas. Cuando nosotros intervenimos el teatro estaban cerradas con tabique, cosa que no supimos por qué hasta que desmontamos la estructura del tercer nivel. Adelante. Estos son algunos aspectos de la destrucción en la que se encontraba el antiguo Teatro Iris antes de la primera intervención de reconstrucción y restauración que se realizó en los años 1975 y 1976. El Teatro Iris se ha intervenido 3 veces, esta fue la primera vez que se intervino. Vean, aquí por ejemplo pueden ver el escenario en el estado de destrucción absoluta en el que estaba ya. Entonces aquí se hizo un escenario nuevo totalmente, con una cimentación de concreto y una torre de telares de acero, porque la torre de telares que tenía el Teatro Iris era de madera, era de polines y listón. Adelante. Aquí vean la antigua, es una antigua armadura del Teatro Xicoténcatl que la usó el maestro Mariscal, pues para no, como les digo, por la carencia de estos elementos que había, y aquí la armadura pues le sobró este pedazo. Aquí tienen la estructura de la parrilla con estas columnitas de concreto esbeltísimas que yo no sé cómo no se habían caído porque no tenían cimentación. Y esta vigueta donde se recargaba todo lo de la parrilla del teatro. De aquí es de donde cuelgan los tiros contrapesados, que son los que mueven los telares del teatro. Aquí esto se reconstruyó totalmente por una torre de acero y una parrilla de acero cuando se hizo la primera restauración del teatro. Adelante. Aquí vean cómo estaba la gradería del tercer nivel y cómo estaban las graderías y a la derecha la torre de camerinos junto al escenario, todavía con un sistema de vigas y tablazón en sus entrepisos. Adelante. Aquí está, este es el interior de la sala, en el año de 1974, que fue cuando se intervino el teatro por primera vez. Aquí cabe también hacer la acotación de que el teatro estuvo a punto de ser demolido para ser usado como estacionamiento. Realmente la intervención decidida del señor licenciado Senties, que prohibió que la hechura del estacionamiento y adquirió el teatro para hacerlo como teatro de la ciudad. Esta es la Boquecena en el año de 1974, vean en la parte de atrás cómo estaba todo lo que es el área de lo que viene siendo la escena. Aquí ven un retrato de la señora Iris y esta es toda la Boquecena que les digo estaba sostenida por una maravillosa armadura de madera muy delgadita. Adelante. Esta es la fachada del Teatro 74, en el año de 1974. Nótese el anuncio luminoso del Teatro de Burlesque, en lugar de la marquesina. Después encontramos que el teatro tenía una marquesina, como la van a ver posteriormente, hecha de cristal esmerilado y con luces, que la habían ido desmontando, la habían ido recortando y tirando,
cambiado por todos estos letreros y la habían arrumbado en pedazos en las bodegas del teatro. Encontramos una sección y con ella pudimos rehacer todo lo que faltaba de la marquesina. Lo que es la boquecena, con la orquesta y el plafón ornamental, después, ya determinada la primera restauración en 1979, ya con el famoso plafón ornamental reconstruido. Adelante. Después de terminada la primera restauración, el Teatro Iris funcionó presentando eventos de muchos géneros. Ahí hacían el Festival OTI y una serie de cosas. Y en 1984, estando cambiando una alfombra, echaron al soldar una armadura, echaron chispas en la alfombra y se quemó toda lo que fue la parte de la sala y la parte de la zona de palcos, las yeserías ornamentales y todo el gran plafón, que sufrió daños muy considerables. Se hizo una segunda restauración del teatro. Adelante. Vean aquí los daños causados en el tercer nivel, en la zona de palcos y lo que es el plafón ornamental. O sea, todo estaba ennegrecido y quemado en muchos aspectos. Adelante. Aquí lo pueden ver. Esta es la zona en el plafón ornamental, los óculos de ventilación, y en la derecha en los óculos de ventilación y el barandal del tercer nivel. Adelante. Vean la molduración de yeso, que con el fuego estalló y se cayó en pedazos, quedando afortunadamente todos los vestigios, y vean los barandales también todos quemados completamente. Posteriormente a 1984, que se hizo una rehabilitación parcial de las partes dañadas, y cuando estuvo en funcionamiento el antiguo Teatro Esperanza Iris, fue cayendo en el olvido hasta finalmente cerrar sus puertas a mediados de la década de los 90. El abandono y la falta de mantenimiento lo hicieron caer en un estado de degradación extrema. En el año de 1999, el gobierno de la Ciudad de México inició su restauración integral. Algunos planos hechos para el proyecto de restauración. Aquí tienen el plano del teatro. Pueden ver cómo es el programa de este teatro, o sea, el partido de un teatro de herradura clásico de esta época, ya una vez que se reconstruyó y que se liberó todo lo que era el departamento de la señora Iris en esta parte. Hicimos estos dedos para alojar los camerinos sin que tuviera que ver nada con el resto del teatro, y todo esto se amplió, que viene siendo lo que es la zona del escenario del teatro. Esto, en el funcionamiento de este tipo de teatros, es muy importante tener estas áreas de aquí, que se llaman los hombros o los bolsillos del teatro, porque en la actualidad se trabaja mucho la escenografía a base de carros de escenografía que se mueven hacia acá o se mueven hacia acá. En fin, digo, yo pues no soy un experto en escenografía, pero para esto tuvimos que estudiar bastante el aspecto de la escenografía en estas plantas del teatro. Adelante. Cuando lleguemos a las 50. Adelante. Planta del segundo nivel. Aquí tenemos lo que viene siendo el foyer, toda la parte de palcos, y esto que es un hueco, que es toda la torre de telares. O sea, en la parte de arriba está toda la torre de telares. Estas escaleras son para subir a los camerinos, que se alojan en todos estos dedos. Y aquí ven ustedes en el corte esquemático, ven ustedes lo que viene siendo el nivel del que estamos hablando. Creo que nos pasamos el primero, ¿no? Aquí tienen el primer nivel, en el cual está el famoso foyer del primer nivel, que aquí, como les digo, era donde estaba el departamento de la señora Iris. Estas escaleras son para bajar a la sala, para subir del foyer de primer piso. Tienen toda la sala aquí, los palcos de primer piso,
en este caso, lo que era el palco de honor o palco presidencial, y aquí tienen todo lo que son los camerinos, en esta parte de aquí, que como ven ustedes no se comunica para nada con el teatro. O sea, a los camerinos se entraba por esta parte y por esta parte se subía sin tener comunicación en sí con lo que era el funcionamiento del teatro. Adelante. Es la del segundo nivel que ya vimos. Y luego la del tercer nivel, que viene siendo esta parte de lo que se conocía como gallola, que cuando se intervino por segunda vez el teatro, desgraciadamente esto era muy incómodo, o sea, eran asientos que no tenían más que la pura tabla para sentarse. En este caso ya se pusieron todas estas semibutacas acoginadas. Aquí tienen ustedes los palcos también, y en esta parte se pusieron oficinas del funcionamiento del teatro. Todas estas escaleras comunican desde el primer piso hasta el tercer nivel. Esto es interesante observar aquí este foyer, porque este foyer, como les digo, con estas graderías del tercer nivel, las habían llegado hasta acá y habían anulado este foyer, o sea, este foyer no existía, hasta que nos dimos cuenta por las lucarnas estas que estaban tapadas con tabique, y que al momento de que las abrimos, pues vimos que eran la iluminación del foyer del tercer nivel. Adelante. Ahí tienen ustedes la fachada. Esta es la fachada del teatro, que como les digo, pues es una fachada en un estilo ecléctico con elementos clasicistas. Estas columnas son las únicas que son de mármol, también estas son de piedra, y todo lo demás es estuco, y todas las ornamentaciones alegóricas también son de estuco. Tiene aquí los grandes de la opereta, Lejar, Liszt, una serie de bustos de los famosos músicos de la opereta, y aquí está un busto de la señora Iris con una alegoría de ángeles que está en esta parte, la parte de arriba. Adelante. Bueno, esto es interesante también, que fue el corte esquemático de la isóptica del tercer nivel. La isóptica del tercer nivel tuvimos que volverla a trazar, porque como les digo, se había subido hasta esta parte, entonces se tuvo que volver a trazar la isóptica. Esto es interesante también porque últimamente se ha hablado mucho de isópticas y ese tipo de cosas como si fueran una cosa misteriosa, pero en realidad lo que es una isóptica obedece a una fórmula matemática que inclusive está en el reglamento de construcciones, en el artículo 4, y todos ustedes saben que es para permitir la visual de la persona que está observando, que no lo tape la cabeza de enfrente. En el caso, por ejemplo, de una figura como esta del teatro, el trazo en sí de la isóptica no es lo mismo si hacemos un corte acá que si hacemos un corte acá, o un corte acá, o un corte acá, porque va variando por la forma. Entonces, para el trazo de esta isóptica, el procedimiento que seguimos fue muy sencillo. Pusimos a un topógrafo con un teodolito en esta parte y luego lanzamos visuales a todo esto. Y sobre esas visuales fuimos construyendo lo que es el desarrollo de la isóptica. Adelante. Ahí tienen los cortes con los desarrollos de la isóptica, y que va variando, como les digo, según se va moviendo la figura de la cavea en esa parte, o sea, de lo que viene siendo la cavea o la última, la gallola, digamos, el tercer nivel. Ahora, estos son ya los planos de restauración del teatro. Cada uno de estos es un elemento, está con un hatch diferente, marcando lo que es cada cosa. Ahí es muy pequeñito, no lo alcanzan ustedes a ver, pero por ejemplo todo esto son mármol, grano de sal, como el que tenía el teatro,
en todas estas partes. Todo esto son alfombras, las alfombras aquí formando diversos dibujos. En el escenario todo es un enduelado que se recubrió con hojas de triplay pulidas para que se pudieran bailar encima. Tenía una contraisóptica que ahora ya no se utiliza, según tengo entendido, una contraisóptica del 4%, y pues esto es, como les digo, en general son los planos de restauración. Esto es del primer nivel, estos son los foyeres de entrada, todo, como les digo, todo mármol, y lo que es esto, alfombra. Adelante. Esto viene siendo el primer nivel. Esto es todo el foyer, que tiene un piso de parquet, de madera. Todo esto que viene siendo alfombrado. Y en estas partes, que es las partes de servicio, se metieron unos pisos de resina epóxica que han dado un muy buen resultado. Hasta la fecha están funcionando perfectamente. Adelante. Esta es la planta del segundo nivel. También los pasillos se metió alfombra, y en lo que son los muros de los pasillos se metieron unos rodapiés, unos guardapolvos de escayola, y lo que es de ahí para arriba papel tapiz. Todo esto es alfombra también. Y bueno, quiero aclararles que todo este criterio de acabados se hizo no inventado, sino en base a todos los vestigios que teníamos del teatro desde la primera restauración que se hizo, que fuimos haciendo calas estratigráficas en todo el teatro y fuimos guardando todos los registros de qué era, cómo estaba el teatro terminado originalmente. Adelante. Esta es la planta del tercer nivel, también, como les digo, con sus pasillos de alfombra. Todo esto también viene siendo alfombra, lo que viene siendo la parte de las butacas y de los palcos. Esto vienen siendo los sanitarios, que tiene pisos de parquet, y estas partes que vienen siendo los camerinos con un piso terminado de resina epóxica. ¿Hasta aquí llegamos? Bueno, todavía tenemos un poco de tiempo, entonces si quieren ustedes hacer ahorita algunas preguntas, tenemos todavía 10 minutos antes de lo que viene siendo el receso. Entonces, si alguien quiere preguntar algo sobre esto que vimos, porque ya ahorita ya nos vamos a meter a las acciones de restauración. Yo tengo una pregunta. Bueno, usted decía que han sido 3 intervenciones. Sí. La primera fue la de 75-76. Exacto. Luego en el 84 se incendia. Se incendia. Y luego de ahí, bueno, no sé si yo me perdí o no lo mencionó. Después de ese incendio, ¿es en ese año, en el 84, cuando se empieza a restaurar? No. ¿Antes de que los 90 caigan en el abandono? No, en el 84 viene el incendio del teatro, y posteriormente al incendio del teatro se lleva a cabo una restauración nada más de las partes que se habían quemado, o sea, de lo que viene siendo los palcos y lo que viene siendo la sala de toda la sala de butacas, ¿no? Todo lo que es la butaquería. Posteriormente a eso, pues por cuestiones presupuestales y cuestiones que no sabe uno, políticas o sepa Dios por qué, cierran el teatro y lo dejan cerrado totalmente sin funcionar hasta el 90 y tantos, que es cuando se hace la última restauración. Durante todo ese tiempo el teatro sufre una cantidad de deterioros enorme, propias realmente de un edificio abandonado, ¿no? Que se empezaron a robar todas las lámparas, se quitaron butacas y se vendieron butacas, en fin, se metían a vivir ahí malvivientes, o sea, fue un desastre. El teatro, cuando se intervino la última vez, estaba verdaderamente en un estado casi de ruina, cuidado por 4 elementos de policía. Y estaba prácticamente destruido el teatro. La última intervención fue una intervención integral completamente.
cuando en la primera intervención también fue una intervención muy fuerte, porque la primera fue cambiarlo del antiguo teatro a un teatro funcional en el que se metió una serie de equipo de lo más moderno del momento. Toda la planeación de la mecánica teatral la hizo Theatre Projects de Londres, o sea, con un diseño avanzadísimo. Todo lo que era la iluminación la hizo Strand Century de Nueva York, y el teatro quedó funcionando perfectamente, nada más que de un edificio que lo dejas abandonado 20 años y sin nadie, pues pasó lo que pasó, ¿no? Todas las lámparas se las robaron, todo, había sido un problema. Entonces, lo que vamos a ver ahorita realmente es la tercera restauración, las acciones que se llevaron a cabo en la tercera restauración. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Sí, más por favor. ¿El acceso de actores estaba por la fachada principal? Bueno, el acceso de actores está por la parte de atrás. La parte de atrás del teatro es el predio que da hacia República de Cuba, también es del teatro. Entonces, por ahí se entraba al escenario, precisamente para no mezclar las entradas de los actores con la entrada del público. Se entraba por la parte de atrás, que era una casa que también se quedó abandonada muchísimo tiempo. Yo no sé si finalmente hicieron algo ahí. Se tenía la idea de hacer oficinas para el teatro, de hacer almacenes, pero pues ya no supe qué pasó. Ahorita creo que está cerrada. No sé si alguien más, ¿sí? Una pregunta, doctor. Dentro de las restauraciones, usted menciona que la estructura era de madera y que se cambia por estructura de acero. ¿Por qué razón? Bueno, es que era una estructura mixta. La estructura inicial era de madera con algunas armaduras de acero. Como vieron, la armadura esa que se sale la cabeza de la armadura, que es lo que dice, por lo que decían que se utilizaron elementos del Jicotencat. Ahora, las armaduras que sostenían muchas partes de los pisos, que eran de madera, inclusive las de los palcos, que eran polines de madera, bueno, se cambiaron algunas, no todas. Una parte se cambió por acero y otra parte se dejó como era en madera. Por ejemplo, en el foyer del primer nivel, ahorita vamos a ver, ahí tenía una estructura que eran vigas de madera con un tablado en la parte de abajo y luego enyesado por abajo porque tenía un plafón ornamental, y luego estaba relleno de tierra, y arriba de esa tierra tenía una tablazón y arriba de eso el parquet. Entonces ahí decidimos, cuando se quitó todo el recubrimiento y vimos que estaba aquello relleno de tierra con un peso realmente excesivo, los calculistas, yo no fui el que participó en el cálculo, los calculistas que fueron de la Dirección de Obras Públicas y de... no fue Colinas, creo que fue Rosenbull, la primera intervención, decidieron quitar todo el relleno de tierra y rellenar con poliestireno, pero las vigas estaban perfectas, entonces se dejaron las vigas. Es más, se hicieron un refuerzo como de unas armaduras muy curiosas en las vigas, que dejaban la viga y se iban poniendo tabla en la parte de abajo de la viga como una especie de muelle de coche para tener mayor capacidad de flexión en las vigas. Ahora, por ejemplo, en las estructuras finales de arriba, las estructuras de los pisos de la cavea, o sea, de lo que viene siendo el lunetario, eran mixtas, y las dejamos mixtas, eran mixtas de acero y madera. Entonces, eso se eliminó la madera que realmente ya no funcionaba, o sea, la que ya estaba ya muy deteriorada. Se hicieron pruebas de carga, que eso, pues ya si tuviera yo, traigo eso, nos tardamos 4 horas, pero se hicieron pruebas de carga en las que se metía una aguja con un dinamómetro y se fueron cargando
costales de cemento en los volados de los palcos. Entonces, uno iba viendo, conforme se iba incrementando la carga, cómo se iba moviendo el dinamómetro y cuánto podía aguantar de carga encima esto. Eso lo hicimos en todas las estructuras del teatro, y todas las estructuras del teatro funcionaron correctamente. De todo esto hay una memoria, o debe de haber en la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del DF, una memoria de todo el cálculo que se hizo nuevamente del teatro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? De la parte de, cuando hablaba de la exóptica que se tuvo que hacer, me parece que con un ingeniero topógrafo, sí, fue haciendo el trazo hacia lo que fue el tercer nivel, creo. Bueno, es que eso, si uno se para en el escenario y tú ves que la parte de arriba tiene una forma así, entonces, si tú haces un trazo en el centro, vas a tener un trazo de una forma diferente al que hagas de lado. Porque al momento de que se va moviendo la línea de isóptica, va cambiando, no la forma de la isóptica, sino va cambiando el ángulo del declive de la isóptica. Entonces, por eso pusimos un topógrafo en el escenario, en el punto de foco de la isóptica, y con el teodolito va uno echando visuales hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, y sobre esas visuales que vas tomando, vas bajando los elementos que te van dando los puntos de la isóptica. ¿Y eso fue lo que les generó tener esos diferentes niveles en las butacas que veían, donde se veían los cortes? Exactamente, sí, pero que toda la cavea es igual, o sea, pero cada una tiene, como tiene distinta inclinación, Tiene su propia... pero sí, vaya, tú caminas y caminas en el mismo nivel. Sí, claro, no se nota una... No, es nada más para digamos, para que la persona que está en ese ángulo afoque igual a este punto que la que esté en el centro que la que está en este lado, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta antes del receso. Bueno, pues entonces tomamos el receso, ahorita estamos a la mitad de la plática. Bueno, continuamos entonces. Entonces, vamos a ver ahora varias de las acciones de restauración que se llevaron a cabo en la tercera restauración, o sea, en la última restauración que se hizo, que fue cuando ya pudimos trabajar con más método y con más recursos en la última restauración que se hizo. Vamos a ver cómo se fue desarrollando en sí todo el trabajo de acciones de restauración. Adelante. Bueno, aquí tienen la fachada. Vean ustedes el deterioro que tenía la fachada. Ustedes vieron hace un rato las transparencias que les pasé de cómo estaba la fachada en 75. Aquí ya le habíamos puesto la marquesina que estaba con cristal y terminada tal y como se hizo originalmente. Aquí la pueden ver ustedes, ya todos los cristales se los habían roto y le habían puesto lámina en la parte de arriba. Entonces, bueno, la fachada estaba hecho un desastre, los portones, todo lo demás. Y entonces aquí ya pusimos nuestro andamiaje y se empezó a trabajar toda la restauración de la fachada. Adelante. Aquí vean, uno de los trabajos que se tuvo que llevar a cabo fue la restauración del modelado en estuco. O sea, todo el modelado, como les digo, en la fachada, la mayoría, más del 80% de la fachada del teatro, como no tenían dinero y no tenían elementos para hacerlo, recurrieron a hacer todo modelado en estuco.
Entonces, todo esto está modelado en un estuco de pasta fuerte que hicieron con cal, con polvo de mármol, con arena, con baba de nopal y con un poco de cemento, muy poco. Aquí quiero hacer una mención, ya que estamos hablando de todos los estupendos estucos, vamos a seguir viendo algunas cosas. Adelante. Aquí vean, por ejemplo, el sistema que utilizamos para el moldeo de figuras de estuco. O sea, hubo partes que se habían perdido ya, por ejemplo, estas guirnaldas. Entonces, esto morado que ven ustedes es el caucho silicón. Esto es el molde en negativo, y dentro de este molde negativo se vacía el estuco con la misma fórmula del estuco que se utilizaba, y una vez que está ya fraguado el estuco, como el caucho silicón es plástico, entonces lo puede uno ir quitando sin deteriorarlo, lo que viene siendo la parte formada, y la parte formada ya se da una pulida, una lijada, y se da una preparación para volverla a poner. Ahora, aquí ven, por ejemplo, el moldeo de las figuras de estuco por medio de caucho silicón. Aquí tienen la figura ya moldeada, en fin, así se fue arreglando todo lo que es la parte de estucos de la fachada, que es estupenda. Aquí también la fachada tenía partes de cantera. Aquí pueden ver ustedes, estos roleos son de cantera, y entonces los roleos que teníamos de cantera, lo mismo que las molduras de cantera, se restauraron en cantera. Esto desde luego con las técnicas de cantería que hemos visto, no agregamos ninguna maravilla. O sea, aquí lo que hicimos fue reponer las piezas perdidas, sacar las plantillas de las piezas que existían, y con las otras piezas las hicimos con talladas, y en algunos casos metimos algunos moldeos. O sea, todo lo que es cantería se trabajó también en cantería. Adelante. Aquí tienen ustedes el estuco del busto de Esperanza Iris. En la guirnalda central de la fachada, si ustedes recuerdan la fachada, está el busto de Doña Esperanza, que es este trabajo estupendo que está hecho en estuco. Lo mismo, así ven aquí las alegorías teatrales, todo lo que son las alegorías está también tallado y modelado en estuco. Entonces, bueno, aquí es donde yo quería hacer un comentario también, que creo que vale la pena hacerlo, porque es muy poco la justicia que se le hace a las personas que hicieron esto, aunque ya sean difuntas y ya hayan trabajado desde hace mucho tiempo, y ya no las volvimos a hablar de ellas nunca. Todos estos trabajos de estuco, que son verdaderamente notables, fueron hechos por un maestro de la Academia de San Carlos, un maestro que era el famoso maestro Concha. Desafortunadamente, y créanme que lo he intentado por muchos lados, yo he tratado de investigar algún dato, los datos sobre este famoso maestro Concha. Yo lo único que sé del maestro Concha es lo que me platicaban maestros míos como José Luis o Bernardo Calderón, que lo conocieron personalmente. Era un maestro de la Academia de San Carlos que era un genio verdaderamente en el modelado. Ahorita vamos a ver algunos de sus trabajos, y sin embargo, como les digo, nadie sabe del señor, no hay ninguna ficha acerca de él, en la Escuela de Artes Plásticas ni lo conocen. O sea que creo que sería un trabajo interesantísimo para un investigador de historia del arte, ver este señor quién era, de dónde vino, qué fue lo que hizo, y toda la obra que tuvo, que como les digo, hay obra que no sabemos de quién es. Ahí tienen ustedes este trabajo en estuco, que es el modelado de la señora Iris, y el modelado de los angelitos estos, que es una verdadera maravilla. Adelante. Ahora, estas son las columnas de la fachada que están hechas en cantera de los Remedios.
En esta época estaba muy de moda la cuestión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entonces nos pintaron una serie de caras de Zapata en todas las columnas, están pintadas con pintura vinílica y en otros casos con pintura alquidálica, con un molde, una calavera que se llama, la aplicaban encima y pintaban. Para quitarla a nosotros pues fue un verdadero problema, porque se había penetrado ya dentro de la cantera y tuvimos que recurrir al sistema de compresas, que es este que ven aquí. Este sistema de compresas es poner una masa de algodón industrial o de estopa que se impregna con un solvente. Eso lo ponen ustedes sellado con cinta canela y dejan que entre, o sea que por absorción natural entre el solvente dentro de la cantera. Ya que se saturó completamente eso, se quita la compresa, se quita el parche de la compresa y al momento de evaporarse el solvente arrastra con él las partículas de pintura. Es una de las pocas maneras efectivas de limpiar una pinta que ya se penetró en la cantera, porque cuando penetra más de 3 milímetros es muy difícil quitarla. Adelante. Todo lo que es los metales también se trabajaron, se quitaron todas las partes de las guirnaldas, los logotipos del teatro, esto que viene siendo las bases de los de vidrio, en este caso eran microesferas de carbonato, que es mucho más, más suave. Y luego se volvió a pintar y se volvió a tratar todo lo que vino siendo la parte del ornamental de la fachada. Adelante. Bueno, aquí tienen el proceso de restauración. En la izquierda los palcos del primero y el segundo nivel, y en la derecha palcos y galerías. Aquí es donde les comentaba yo hace un rato que se hicieron todas las pruebas de carga. Sobre todo esto se hicieron las pruebas de carga poniendo los costales de cemento y con los dinamómetros tomando la flexión que iban teniendo todo esto, porque todo esto está trabajando en cantilibre, entonces es muy importante checar que estuvieran correctamente funcionando. Todo esto se transmitió, la prueba de carga, y todo se quedó satisfactoriamente. Adelante. Este es lo que es la boquecena y un andamio especial que se hizo en medio de la sala, que ya se habían retirado las butacas. Se hizo un andamio especial para poder restaurar todo el plafón ornamental, que el plafón ornamental fue una de las cosas que quedaron más lastimadas y que desgraciadamente en la restauración que se hizo en el 84, lo que se hizo posteriormente fue deshecho nuevamente. Los intendentes varios que tuvo el teatro hicieron una cantidad de barbaridades impresionante y entonces se tuvo que volver prácticamente a restaurar todo, casi todo el plafón ornamental. Adelante. Aquí tienen lo que me preguntaban también de las estructuras mixtas, o sea, tienen viguetas de acero y vigas de madera, o sea, es una estructura mixta de madera con acero. Aquí es cuando ya habíamos desvestido las galerías del tercer nivel para reacomodar la isóptica y volver a rescatar el foyer de esta parte de atrás. Adelante. Bueno, aquí es donde está lo que les platicaba de lo que viene siendo el plafón ornamental. El plafón ornamental tiene también una historia pues bastante larga. Este plafón que fue hecho en los orígenes del teatro, cuando se intervino la primera vez el teatro, había una serie de elementos, de vestigios, de dibujos de don Federico, de muchas cosas que en un momento dado le pedimos que nos apoyara en esto al doctor Luis Ortiz Macedo. Él hizo una investigación sobre el plafón ornamental, dibujó todo el plafón ornamental y se volvió a reconstruir, se reintegró todo el plafón ornamental. Se utilizó para esto
se utilizaron, las molduras se hicieron de yeso, posteriormente se doraron y se instalaron lámparas de acuerdo a las lámparas que tenía el plafón original, y también se hicieron unas alegorías pintadas en lienzos de tela, en los cuadrantes del plafón, ahorita después las vamos a ver, que fue también un trabajo interesantísimo. Este trabajo lo hizo también un maestro de apellido Guillén, que también desapareció completamente después de la escena y no hemos podido volver a saber dónde está el maestro Guillén ni ningún dato de él. Esto los pintó el maestro Guillén, háganse cuenta, como Miguel Ángel en la Sixtina, acostado en un andamio pintando todos las alegorías, que fueron las alegorías que le dio los modelos Ortiz Macedo de cómo eran las alegorías originales. Pero la pintura en sí la hizo el maestro Guillén. Adelante. Vean ustedes, aquí tienen de las barbaridades que se hicieron con este plafón. Aquí tienen lo que son las lámparas, las bómbolas de iluminación, que las estamos quitando aquí. Todo este plafón lo trabajó Bellas Artes, lo trabajó el Cencropam, y gente también que estaban trabajando directamente con nosotros. Aquí estamos desmontando lo que es la bómbola de iluminación, aquí están los focos, y aquí vean ustedes, esta es la bómbola en sí de iluminación, y no sé a quién se le ocurrió pintarla con pintura de esmalte amarillo para que diera una iluminación color amarillo. Entonces con eso, pues como ustedes se entienden, fastidiaron totalmente las lámparas y se tuvieron que volver a poner nuevas las lámparas en la restauración que se llevó a cabo. Lo mismo, todas estas ornamentaciones que estaban doradas las pintaron también de un color como, les untaron como chapopote diluido con gasolina, también para qué, no tengo la menor idea. Adelante. Aquí vean cuando estamos reponiendo las bómbolas, aquí está, estos elementos son de bronce y sostienen la lámpara que adentro tiene el foco. Entonces aquí ya se están poniendo las nuevas lámparas, y aquí pueden ver ustedes a la derecha todos los dorados ya restaurados que se fueron restaurando. En algunos casos se aplicó hoja de oro cuando era detalle muy específico. En otros casos utilizamos el sistema que utilizaron también en partes del altar de los reyes, o sea, lo que son las famosas micas que se están utilizando actualmente. Las micas es una especie de polvo de oro que se aplica en un solvente, en un aglutinante, y se vuelve a pintar de color dorado, o sea, quedan aplicado como una capa de dorado. Esto viene siendo parecido al sistema que se utilizaba, que se conocía como purpurina, que era polvo de metal dorado que se aglutinaba con mistión de plátano. Anteriormente, ahora ya eso ya ni se platica, se utilizan puras cosas a base de resinas epoxídicas o epóxicas. Adelante. Aquí ven también el andamio que se puso para restaurar las alegorías de esta parte de aquí. Sobre esto hay dos musas, vean, aquí alcanzan ustedes ver las musas, y la restauración de las molduras de yeso del proscenio también, que estaban rotas o reventadas, también se fueron restaurando en esta parte de aquí. Y estas musas, el problema que hubo con estas musas es que el acabado original de estas musas, que son unas alegorías en forma de ángeles, es que su acabado original que había dejado el arquitecto Mariscal era un acabado como en porcelana de biscuit, un acabado en blanco, con detalles dorados. Y durante el tiempo que pasó, los años y años que estuvo el teatro en manos de sepa Dios quién, bueno, con decirles que hasta los labios les pintaron a las musas, ¿no? Entonces, bueno, pues se tuvo que intervenir totalmente. Adelante. Aquí vean, estas son las famosas musas. Les digo, el acabado original es en porcelana y dorados. Aquí están las gentes
del Cencropam trabajando a esa altura. Otra de estas musas también son obra del maestro Concha, para que vean la categoría que tenía este señor. Y esto son unos frisos que estaban arriba de los palcos, que son unos amorcillos, unos como cupiditos, que también hicimos las calas estratigráficas y su acabado original era en porcelana biscuit con dorados. Y estos los habían pintado de café, los habían pintado color carne con un fondo de café oscuro. Entonces todo esto hubo que volverlo a arreglar. Adelante. Aquí se están aplicando los dorados en las molduras de la parte donde están los óculos de ventilación, en la parte superior de la sala, se están dorando las molduras. Aquí se está aplicando la mica, que se está aplicando con pincel. Lo mismo ven en estas máscaras, que también se les volvió a aplicar el dorado en todas estas partes. Adelante. Estos son los amorcillos que les contaba. Vean ustedes ahora sí que hablemos de la manufactura, la mano de obra que tenían estos angelitos, son preciosos, también moldeados en estuco, también moldeados por el maestro Concha. Aquí vean cómo los habían dejado, los pintaron color carne aquí con un fondo café oscuro. Cuando hicimos todas las calas estratigráficas, pues fuimos encontrando sus verdaderos acabados, y entonces el acabado de los angelitos fue en porcelana tipo biscuit. Vean aquí las guirnaldas en dorado y el fondo en un color gris neutro. Estos frisos estaban arriba de los palcos de primer piso, que con estos también pasó cosas que, bueno, yo se las platico y muchas veces no me las creen, pero son ciertas. Decidieron hace ya un tiempo, después de la inauguración del teatro, que el teatro tenía muy mala acústica, porque una señora dramaturga dijo que tenía muy mala acústica el teatro. Entonces hicieron estudios de acústica sobre el teatro, y una de las propuestas que habían hecho era poner un lambrín de madera arriba de estos angelitos para que fuera una superficie reflejante. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán ustedes el pleito que tuvimos. Afortunadamente no los pusieron. Sin embargo, lo que sí hicieron fue quitar el piso de alfombra y poner piso de duela. O sea, cosas de ese tipo. Querían meter un elevador para minusválidos en el teatro. No tiene lugar el teatro donde quepa un elevador. Entonces dijeron, bueno, pues que lo iban a poner como en el club de banqueros por fuera. Entonces imagínense también otra vez otra batalla que afortunadamente se ganó, no por fuerza, sino porque no tuvieron dinero para hacerlo, si no lo hubieran hecho. Adelante. Estos angelitos son una alegoría sobre las diferentes musas que están arriba también de los palcos de primer piso. Estos son en tela. O sea, es un bastidor de madera con tela restirada arriba y pintados al óleo. Estos también se limpiaron, se reintegró color y se volvieron a poner en su lugar. Digo, no tienen una gran calidad pictórica, pero pues es un detalle interesante del acabado que tenía el teatro, ¿no? Ustedes vieron estos en una de las fotos que les pasé, donde estaba con don Federico Mariscal, que se veían ahí ya los lugares de los medios puntos estos. Adelante. Bueno, estas son las molduras del arco proscenio. Estas son las cosas que pues no se explica uno. Vean cómo las habían pintado. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Digo, son ideas que de repente tiene la gente, se les hicieron que estaban muy descoloridas, entonces metieron estos rojos metidos entre los dorados y pues fastidiaron toda la moldura. Aquí es cuando ya la volvimos a arreglar, como era originalmente el dorado sobre un fondo color gris pizarra muy claro, ¿no? Adelante. Este es el foyer del primer piso, antes y después de la restauración. Aquí lo tienen antes de la restauración, como lo empezamos a intervenir. Aquí está el piso de parquet,
Aquí fue una cala que hicimos para ver cómo era el entrepiso, que es lo que les platicaba yo hace un rato, y aquí está desvestido, digamos, el foyer, y aquí fue donde ya lo estábamos trabajando durante la restauración. Adelante. Aquí tienen, es lo mismo, también es el foyer del primer piso. Aquí lo ven los daños que tenía el foyer. Aquí se está trabajando la restauración, restituyendo las molduras doradas y restituyendo todos sus acabados. Aquí ven todos los daños que tenían las molduras, ¿no? Adelante. Bueno, esto era lo que platicábamos también hace un rato. Este es el piso del foyer de primer piso. Aquí tienen este entrepiso eran las vigas, que son estas, que como les digo estaban en muy buen estado. Abajo de esto tiene un entramado de madera sobre el que está puesto un plafón de yeso ornamental y todo esto estaba relleno de tierra. Aquí arriba de este relleno de tierra había nuevamente un enduelado sobre el cual, un enduelado burdo sobre el cual había puesto parquet. Entonces lo que hicimos nosotros fue quitar la tierra de todo este relleno, rellenar con bloques de poliestireno para dar el nivel y volver a aplicar triple cimbra, poner un retardador de flama, un no flame, y encima de eso volver a aplicar el parquet, de acuerdo a los vestigios que teníamos del parquet original que tenía el teatro. Adelante. Aquí es otro de las cosas que nos encontramos. Vean, estas son dos musas chiquitas que están en el primer nivel, en el foyer del primer piso. Vean también cómo las habían pintado. Aquí está la cala que hicimos y aquí está toda la pintura que le habían puesto, del color que las habían dejado aquí, y la original es como esta. Ahora aquí está reintegrándose el dorado también, en las ménsulas estas se está poniendo el dorado. Aquí, por ejemplo, en este caso, ven que está aplicando, aquí sí está aplicando el dorado con con la lámina de oro, lo están puliendo en este caso, en esta parte, ¿no? Porque ahí era reponer pedazos que faltaban. Adelante. Este es también el mismo foyer del primer piso, antes, y en la derecha en el proceso de restauración. Aquí pueden ver hasta el fondo está la chimenea, con el retrato de la señora Iris, que es esta, y todo el trabajo que se está haciendo en este foyer. Adelante. Bueno, así es como quedó el foyer ya después de la restauración. Pueden ver estas columnas que son de mármol, se limpiaron, se restauraron completamente las partes que faltaban. Aquí son de dos mármoles distintos, europeos, que esto viene siendo un tipo de pórfido, muy difícil de conseguir, igual que el de la parte de abajo del foyer de abajo. Este es un gris del estado de Guerrero y en blanco Carrara. Aquí tienen todas las molduras en dorado, el piso de parquet cómo quedó ya, aquí está el retrato de la señora Iris, entonces para que vean las transformaciones que fue sufriendo el foyer del primer nivel. Adelante. Ahí está el retrato de Doña Esperanza, esto dorado nuevamente, la chimenea de mármol limpiada. Estos son unos lampadarios de bronce que nos encontramos también, se restauraron totalmente, se cambiaron las bómbolas, se dejó completamente terminado todo esto y se arreglaron todas estas molduras de mármol. Adelante. Aquí ven el foyer del primer nivel, a la izquierda durante el proceso de restauración y a la derecha ya terminado. O sea, todo esto lo habían pintado en unos colores rosas y cosas muy raras que quién sabe por qué los pintaron. Y aquí están las musas pequeñitas, aquí ya se repuso todo esto con los colores originales que dieron las calas. Adelante. Este es el foyer del segundo nivel. Aquí vean los daños que nos encontramos en este foyer.
también se hicieron calas en toda la parte del foyer, se liberó todo el plafón para ver cómo estaba la estructura, o sea, toda esta estructura se protegió, se primearon lo metálico, todo lo de madera se protegió con un retardador de fuego y el piso se cambió completamente. Todas estas herrerías se arreglaron, todos los vidrios, se arregló toda la herrería y esto quedó un foyer en el que se hizo después una cafetería. Adelante, ahí tienen cómo quedó el foyer ya una vez terminado. Son las mismas ventanas, el techo inclinado, los lampadarios ya arreglados y limpios y todas las molduras que se le pusieron, el piso de alfombra que se puso encima del piso de madera que tenía y estos apliques que se hicieron especiales, o sea, se sacaron también de un vestigio que había y se hicieron fundidos especiales para volverlos a poner. Adelante. Este es el foyer del tercer nivel. El foyer del tercer nivel que les digo que recuperamos al retrasar la isóptica. Aquí vean, esto es lo que da hacia la sala, este muro, y estas son las lucarnas que les digo que estaban tapiadas con tabique. Cuando las abrimos, pues nos dimos cuenta que era para iluminar este foyer. Entonces todo el foyer se arregló y se restauró y se dejó totalmente arreglado ya con todos sus elementos ornamentales. Adelante. Este es el foyer que acaban ustedes de ver, en el tercer piso, aquí está la lucarna y aquí está cómo quedó en el piso, los muros no teníamos mayor vestigio, se enyesaron y se puso nada más una moldura de protección y sus lámparas, sus lampadarios que encontramos, que eso sí se rescataron todos, y aquí tienen la entrada a palcos también con las puertas que se hicieron, los lampadarios, la alfombra y aquí estos cristales en los cuales tiene grabada una lira que dice EI, o sea, Gran Teatro Esperanza Iris. Adelante. Aquí estaban los pasillos antes de la restauración, pues esto ya era un basurero completamente, aquí lo pueden ver. Aquí se sigue viendo el sistema constructivo de la viguería y posteriormente tenía un plafón, ¿no? Aquí ven el plafón ya cayéndose. Adelante. Aquí se está rescatando los frescos ornamentales con los vestigios que tuvimos. Se hicieron unos frescos a base de escayola, todo esto es una aplicación de escayola y de aquí para arriba se puso papel tapiz, ya quedaron los pasillos completamente terminados y el plafón también se restituyó. Adelante, ahí lo ven cómo quedó, o sea, estos son los guardapolvos de escayola, estas molduras son molduras de protección para el rozamiento de la gente al momento de salir, aquí se puso alfombra, y estos son los apliques que como bien vieron ustedes, hicimos varios, sacados de un vestigio original para colocarlos en muchas partes. Aquí tienen el plafón en liso, porque aquí sí no teníamos ningún vestigio, ni sabíamos cómo había sido, nada más una moldura que se le puso en estas partes. Adelante. Las puertas del segundo nivel, como estaban pintadas, las habían pintado con pintura de esmalte blanco, aquí las tratamos ya, se limpió, se laquearon y se repusieron los vidrios grabados al ácido. Aquí ven los vidrios con la lira y con el Teatro Esperanza Iris. Adelante. Este es el portón oriente, antes y después de la intervención, o sea, aquí están los estupendos alegorías estas del maestro Concha. Todo esto estaba pintado de unos colores que ya no sabían ni por qué los habían pintado de ese color. Aquí está las pintas vandálicas, la cara de Zapata, y aquí ya una vez que limpiamos la columna, hicimos la cala para ver el color, repusimos el color, limpiamos y restauramos los estucos, y estos que vieron ustedes también son los arbotantes con grifos que vieron que estábamos arreglando en las transparencias anteriores. Aquí están ya colocados nuevamente y se pusieron estos elementos para evitar
el estacionamiento de camiones y esas cosas para que no golpearan estos, ¿no? Adelante. El cancel derecho, también antes y después de la intervención. Aquí se hizo la intervención de toda la fachada y se repusieron todos estos elementos que alcanzan a ver, aquí los tienen, que son una serie de figuras vaciadas en bronce, de las cuales, pues, aunque ya no tenemos mucho tiempo, también vale la pena contar algunas de las anécdotas que vivimos, que cuando el contratista, que fue el doctor Sejudo, trató de cobrar estos elementos, el analista de precios, a él y a mí, nos dijo una cosa que nunca se me puede olvidar. Nos dijo, ¿cuánto vale la tonelada de bronce? Pues vale 700 pesos. Ah, bueno, ¿y cuánto pesa esto? 100 gramos, entonces vale 7 pesos cada figura. Aquí al doctor Sejudo ya mero y le da un infarto, pero a mí también, y hasta que no fuimos a instancias mucho más altas se pudo arreglar ese asunto, ¿no? Adelante. Las marquesinas, vean ustedes, también están, aquí es donde estaban las marquesinas cubiertas con lámina, y aquí están las columnas de cantera. En esta parte ya se volvió a hacer todo la marquesina de cristal, con cristal esmerilado, y se pusieron todas estas luces también, que son luces de especiales de teatro. Las columnas quedaron limpias y se restituyó también, se limpió todo el letrero que dice Teatro de la Ciudad. Adelante. Ahí tienen la fachada principal, ya después de la restauración. Vean cómo quedó la marquesina, con sus luces de marquesina, que son especiales, su cristal esmerilado. Esto es la parte que corresponde al plafón del primer nivel, lo que viene siendo el enrejado de la entrada del foyer de primer piso, y la parte superior ya con las columnas de mármol limpias y todos los estucos terminados. O sea, así quedó la fachada principal después ya de la restauración. Adelante. Esta es la sala de público. Antes, vean cómo estaba y cómo quedó ya después de la restauración. O sea, aquí tienen todos los dorados, las puertas, el alfombrado, repuestas toda la ornamentación, y el gran plafón ornamental ya también terminado. Aquí está la boquecena, y aquí pues otro de los problemas que tuvimos con la famosa acústica, que los señores que hicieron toda la instalación de acústica insistieron en meter bocinas en estos palcos, anulando estos palcos, pero pues son los problemas que desgraciadamente no puede uno controlar. Adelante. La sala de público también vista en otro ángulo después de la restauración. Aquí, vean, estos les digo, son los palcos que anularon, que porque no se veía nada y que eran puntos ciegos dentro del teatro, y aprovecharon para meter sus bocinas. Bueno, esto también de la acústica también, como les digo, fue un pleito pues bastante fuerte, porque el antiguo Teatro Esperanza Iris fue un teatro que fue hecho para opereta, para ópera o para opereta. Entonces, cuando se inauguró el teatro, que se inauguró por ahí del 2000 y pico, lo inauguró Plácido Domingo. Entonces, Plácido Domingo cantó una serie de áreas de ópera y de opereta, y cuando terminó la función, dijo que era uno de los teatros en los que había cantado que mejor acústica tenía. Entonces, bueno, pues eso a nosotros nos dio mucho gusto, pero posteriormente una señora quiso presentar un Macbeth, que es una cosa en la que están en un susurro todo el tiempo, y entonces naturalmente en los segundos pisos no se oía nada. Entonces la señora dijo que estaba pésima la acústica, se hizo un escandalazo que salió en todos los periódicos, en fin, y bueno, pues total que lo que hicieron fue meterle al teatro un equipo de sonido con una bola de micrófonos y una bola de cosas que en realidad
lo que hicieron fue, utilizando un pochismo, un teatro for all purpose, ¿no? O sea, puede uno presentar desde una opereta hasta un acto político, hasta una declamación de versos, pero no es con una acústica natural, obviamente, ¿no? Adelante. Ahí está la sala de público, también ya después de la restauración, con todas sus aplicaciones y todos sus terminados. Adelante. Ahí se ve muy claro, esta foto se aprecia muy claramente lo que es lo que hemos hablado durante toda esta plática de los teatros de herradura. Vean aquí claramente la forma de la cavea del teatro, cómo tiene una forma de herradura, y en todos sus niveles tiene lo mismo, en sus niveles de palcos tiene una visión y una acústica bastante afortunada. Desgraciadamente también dijeron que no podía tener materiales absorbentes aquí, quitaron las alfombras, que fueron unas alfombras mandadas a hacer especiales para el teatro, para esta restauración, las quitaron y pusieron duela, que porque necesitaban un material reflejante. Entonces, este problema de la acústica en los teatros, sobre todo en los teatros históricos, es un problema que tiene una solución muy difícil. A mí me acaba de tocar participar en un problema parecido de un auditorio histórico, no un teatro, un auditorio, en que querían cambiar todo absolutamente, cambiar toda la apariencia del auditorio, cambiando plafones, cambiando lambrines, cambiando todo para mejorar la acústica del auditorio. Entonces, bueno, yo que estaba como responsable de la curaduría de este edificio, les dije, no señor, porque este es un auditorio que está catalogado, es un auditorio que se hizo en tal fecha y que se hizo así como está, para los efectos que se usó en ese entonces. Si quieren hacer un auditorio que se oiga muy bonito, pues háganlo en Santa Fe o en otro lado. Aquí es un auditorio histórico. Y esos son problemas que se encuentra uno en todas las veces que hay que intervenir teatros históricos. Adelante. Bueno, este es el gran plafón ornamental, que como les digo, la investigación y el diseño fue del doctor en arquitectura Luis Ortiz Macedo. Estas son las alegorías que les digo que pintó Guillén, en las cuales incluyeron un retrato de la señora Iris, que está por ahí, no sé dónde, pero bueno. Ortiz Macedo hizo toda la investigación y todo el diseño. Todas estas son lámparas, son semiesferas detenidas con bronce, todo lo demás son dorados, y las alegorías, como les digo, están pintadas a un tipo de temple sobre tela. La última restauración ya estaba a punto de perderse esta, y la intervino Secropam, el Centro de Restauración de Obras Históricas de Bellas Artes, que la restauraron muy bien, por cierto. Estos son dos escudos de la ciudad, que cuando se hizo el teatro, obviamente no los tenía, pero nos exigieron ponerlos, y creo que los integró en el diseño, Luis los integró muy bien. Entonces, este plafón ornamental sigue teniéndolo el teatro. Yo creo que ahora le han dado bastante cuidado al teatro, yo hace mucho que no voy, pero es realmente un plafón muy bonito y muy espectacular, digamos. Adelante. Esta es la ornamentación dorada, antes y después de la restauración. Estos son de fibra de vidrio algunos y otros son de yeso. De los de yeso sacamos los moldes para hacerlos de fibra de vidrio. Adelante. El foyer de primer piso, esculturas antes y después de la restauración. Adelante. Foyer de planta baja, también antes y después de la restauración. Aquí están los apliques de los que hemos hablado. La molduración se volvió a dorar y quedó otra vez el nicho muy bien arreglado. Adelante. Las escaleras que estaban en este estado, después de la restauración se les aplicaron algunos detalles, como como el escudo que tenía, guardapolvo se arregló, se le añadió pasamanos de madera,
en fin, se arregló todo lo que son las escaleras de subida. Adelante, los camerinos, el área de camerinos colectivos está abajo del foso de la orquesta, está abajo del escenario, entonces son los camerinos colectivos que también quedaron muy dignos y se puede trabajar muy bien en ellos también. Adelante. Los sanitarios para el público, que esto pues se hizo todo nuevo, se puso aquí los pisos de resina que han funcionado muy bien y lo que es todo lo demás, pues todo esto es nuevo desde luego. Adelante. Con esto pues ya terminamos con esta plática sobre el Teatro de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos.